Más TV presenta. ¿Qué tal, damas y caballeros? Este es su servidor y amigo Ernesto Bautista, Más TV, acompañado con nuestro distinguido amigo y compañero, el doctor Rafael Muñoz Gotró. Hermano mío, qué placer tenerlo nuevamente aquí en este momento en que hay tantas cosas de qué hablar, de qué presentarle a nuestra gente, cómo orientar a nuestra ciudadanía, a nuestras comunidades, aquí donde nos encontramos en el estado de Massachusetts, en nuestros países de nuestra América Latina, y como estamos globalizados, a la gente que nos vean en todas partes. El mundo. En el mundo. Yo me siento muy satisfecho y te doy gracias por la invitación especial. Pero gracias por la invitación especial si usted es parte de este programa. Yo sé que yo soy parte del staff, pero no está de más darte las gracias una vez más, porque eres una de las personas que ha dado vida a los medios de comunicación en la ciudad de Lawrence y Boston y toda el área de Massachusetts, incluyendo New York y otro estado. Bueno, nuestra misión es nuestra misión. Y yo creo que hay que cumplir con ese rol de hacer una buena comunicación, porque la preocupación nuestra es que cada vez que estamos frente a las cámaras, cada vez que tenemos este aparatito de transmisión, un micrófono en el frente, pues es para que este público que está ahí afuera pueda de alguna manera nutrirse de lo que nosotros traemos. No hacemos una comunicación por figureo, por buscar views o por buscar nombre. Creo que no necesitamos eso. Creo que la misión que tenemos es la de brindar un servicio a través de la comunicación, a través de estos medios a nuestras comunidades. Excelente. Yo creo que esta noche tenemos un tema bastante interesante que está en el tapete. Hay muchos temas. Yo creo que debemos darle toque a algunos temas de trascendencia que se están sucediendo en estos tiempos. Hay muchos temas importantes en el tapete. Tú eres médico y es una ventaja para nosotros tener en el staff a una persona que es un profesional como Galeno en la rama de la medicina, porque de esta manera nosotros podemos orientar un poquito más acerca de ciertos aspectos que tienen que ver precisamente con la salud de la gente. Pero hay otros elementos también de contenido social en la temática de lo que es nuestra sociedad, los aspectos inclusive también tienen que ver con la medicina, porque lo psicológico de alguna manera tiene que ver con la medicina, porque la salud mental es parte de la medicina y mucha gente cree que la salud mental y la salud corporal son cosas que están muy distanciadas, y realmente la salud mental también viene de nuestro cuerpo y obviamente es la que controla nuestro cuerpo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define la salud como el bienestar físico, mental, correcto, social, y hace 2 o 3 años le agregaron y espiritual. Correcto. Es un concepto muy amplio de lo que es la salud del ser humano. Así es. Por eso yo siempre he dicho que el ser humano tiene que trabajar, tiene que educarse, pero también tiene que recrearse, tiene que entretenerse, tiene que divertirse, tiene que ejercitarse, que son elementos básicos para realmente vivir la vida. Y mantener la salud, que es lo más importante. Sí. Los seres humanos hoy en día le dan más importancia a la riqueza y a otras cosas banales de la vida, cuando la salud es lo más importante. Decía un filósofo que más vale tener salud
que tener dinero, y la salud vale más que la riqueza. Y muchas personas todavía no han, en el mundo de la inteligencia emocional, todavía no han racionalizado esa terminología de la importancia que tiene la salud, porque sin salud no hay vida, y sin vida usted no existe. Entonces la ventaja de estos programas es llevar salud a la comunidad de una manera clara, precisa y concisa. Y orientación. A la comunidad. Más que nada, orientación, educación, y esa orientación y esa educación pues se va a revertir en beneficio para la salud, porque en la medida en que usted adopta un consejo que le brinde un profesional, por ejemplo como el doctor Muñoz y otros más que pasarán por aquí, que estarán como invitados nuestros, dándonos siempre orientaciones, pues es importante que la gente lo tome en cuenta. Un aspecto que voy a relacionar, doctor Muñoz, con la salud, porque, bueno, esto es un tema que está tocando profundamente a toda la humanidad en sentido general, es el caso de el sumergible Titán que sucumbió. Un asunto que la gente le está buscando la vuelta y la gente está en todas las vías tratando de entender el por qué una persona multimillonaria, una persona realizada económicamente, se embarca en buscar experiencias sobrenaturales, extraterrestres. ¿Qué es lo que pasa en la mente de alguien que lo tiene todo y que aparentemente no tiene una vida saciada, vamos a decir así? Bueno, yo no puedo juzgar. El presidente de Ocean Gate tiene un porqué de esta expedición. No fue por gusto, no fue porque él quiso inventar, no fue porque él tenía un vacío. Este señor hace años viene investigando, no solamente el océano, viene investigando el espacio también, porque él fue uno de los grupos que dio la ronda por el espacio pagando un dineral. Fueron 2 cohetes que hicieron ese viaje y 2 multimillonarios que estuvieron involucrados, que fue Elon Musk con la compañía SpaceX y el dueño de Google, que es una de las personas más conocidas, que también hizo el mismo viaje, cobrando casi $1 millón a las personas que participaron. Este señor, que es el presidente de Ocean Gate, su esposa, que es la vicedirectora de la compañía, porque él es el director y el presidente, ella trabajaba con él mano a mano en la compañía. Y hace varios años, ella le contó la historia de que su tatarabuelo y parte de su familia murieron en el Titanic. Nadie nunca había podido hacer la foto que estas personas hicieron, que quedaron grabadas para un fin, y entender un poco lo que pasó en esa tragedia del Titanic. James Cameron, que fue el que elaboró la película de Titanic, fue invitado a este viaje también y no quiso hacerlo. Que ha bajado ya más de 30 veces. De 30 veces, no, sí. Ha bajado varias veces, y la última vez se desapareció la cápsula por 2 horas antes de que fueran rescatados, porque el problema de esta cápsula cerrada, que es hecha con una cámara especial de vidrio de titanio, y por eso le pusieron el nombre de Titán, una coincidencia con la embarcación del Titanic, porque a veces hay cosas que coinciden y a veces son cuestiones que el ser humano no se lo explica. Sí. Entonces él tuvo esta idea y cobró a todos los demás multimillonarios. Habían británicos, había paquistaní,
el señor con su hijo, había otra persona que había hecho viaje al espacio también y había descendido también al océano. Habían 5 personas en este viaje, en una cápsula pequeña que no había asientos especiales. Era como una van pequeña que tú le saques los asientos, Sí. y tienes que ir de una manera en cunclilla, sentado en el piso. Lo más difícil era hacer sus necesidades fisiológicas, porque tenía cada uno una cajita que era después eliminada al exterior, donde ellos hacían sus necesidades biológicas y las demás personas tenían, por ejemplo, tú tenías un peace emergency, una emergencia de querer orinar o querer hacer tus necesidades fisiológicas, los demás volteaban la cara para tú poder hacerlo, en un espacio cerrado, completamente cerrado. Una persona que padezca de claustrofobia no puede hacer ni pensarlo, porque el no. panic attack puede incluso provocar la muerte, en un Claro. estado de angustia, Claro. ansiedad y desesperación. Algo muy importante es que en uno de los viajes, uno de los periodistas de CNN habló de que tuvo problemas, y hubo un problema, no sé si fue con la válvula de escape, y lo corrigieron, y para hacer este viaje ellos necesitaban la aprobación de una entidad oceanográfica, como aquel señor que se le pidió por mucho tiempo, no se cruzó, que hizo muchos estudios, que fue uno de los científicos más grandes, Sí. para investigar las aguas marinas, y él era francés, y el señor Crusoe se le exigió una licencia para él poder estudiar los océanos. Pero claro, este señor tenía su licencia de su compañía, de Ocean Gate, una compañía multimillonaria, pero la misión del Titanic, como lo había dicho James Cameron, que fue el que preparó y ejecutó por un modelo científico y hizo un recuento casi en la vida real de lo que fue la movie del Titanic. Él dijo que él no iba a acompañar al presidente de Ocean Gate porque era muy riesgoso. Primero, esta expedición necesitaba 4 horas en total para hacerse, porque ellos tenían 72 horas o más de oxígeno que le iba a suplir para mantener la vida dentro de la cápsula. Ese era un inconveniente. Cualquier cosa que pasara, eso era un inconveniente muy fuerte, porque 2 horas para bajar y 2 horas para subir, estamos hablando de un total de 4 horas. En 2 horas para bajar. Para bajar y 2 horas para subir. Y ellos tenían 92 horas en total para mantenerse vivo con el oxígeno que le iba a suplir la cápsula. Probablemente, es lo que dicen muchos científicos, buzos y de la Marina, el Ocean Gate, la cápsula, tuvo que hacer un encallamiento, o hubo un momento en que se enfrascó, que no pudo subir, porque la cápsula está preparada automáticamente por un control tipo Nintendo, de juego de video, para que inmediatamente las 2 horas llegue al fondo y tope el fondo, subir inmediatamente. Bueno, tiene unos, tengo entendido que tiene unos pliegues inflables que inmediatamente va a subir. Para subir tienen que soltarlo, tienen que liberarlo, y entonces no liberarlo, eso ocurre automáticamente. Eso no son unos flotadores. Flotadores Okay. automáticos que inmediatamente después de las 2 horas están supuestos a subir. Mira, hubo un principal problema en esta expedición. Hay un señor que me parece que es un influencer mexicano que hizo el viaje, y él se llama Alan, pero no me acuerdo el apellido. Él ha estado dando declaraciones, lo han estado llamando de diversos programas, medios, exactamente, a raíz de que se perdió la comunicación con el sumergible. Pues él estuvo hablando, inclusive dando explicaciones de su experiencia
porque él hace especie de exploraciones, de viajes y esas cosas, y él quiso hacer el viaje al fondo del océano con la finalidad de tomar las grabaciones y esas cosas y poder mostrarle a sus seguidores. Esa es la misión del Ocean Gate, en este caso, mostrar todo lo que era el Titanic ya muchos años después de haberse hundido, cómo estaba la condición. Y si tú miras las pocas fotos que salieron al aire, había un exceso de hielo por un sistema de la profundidad en la que estaba, de congelación, porque a ese nivel tan profundo, estamos hablando... y la visibilidad también. La visibilidad también es muy importante. Es muy importante. Y entonces hablar de 12.500 pies, casi 13.000, debajo de... Son como 3 kilómetros. Más o menos, como pero, 3 kilómetros pon tú 12.500 pies, casi 13.000 en el fondo del mar, donde nadie había llegado, ni los buzos. Cuando la Marina llegó, se dio cuenta que los buzos estaban arriesgando su vida tratando de bajar lo más profundo. Y después vamos a hablar hay cierto nivel que no pueden. Entonces hay un síndrome también que puede poner en peligro al buzo, que se llama el síndrome de Crayson, que es el síndrome del buceo o el buceador. Y en este caso, ellos trataron, pero solamente la ayuda más grande la dio un robot mecánico submarino que fue ofrecido por el gobierno de Francia. Porque tanto el gobierno de Francia como de británico y el de Estados Unidos estaban en conjunto trabajando para esta operación de rescate. Lo que más mortificó a los científicos y a los marinos de la Marina de Guerra fue que ellos perdieron la comunicación a las 2 horas. Y es posible que en el momento que ellos perdieran la comunicación, al poco tiempo fue que hubo la implosión. Bueno, yo creo que los cálculos que hablan que a las 2 horas de ellos descender a las 12.500 pies del nivel del mar, hubo la implosión. Entonces, en este caso de la implosión, esa fue probablemente la causa de la pérdida de comunicación a las 2 horas. Es posible. Y que a las 4 horas ellos no regresaran. Y que todo el mundo se mortificara y que tuvieran que llamar a la Marina de Guerra ya casi a las 48, 72 horas. Porque ellos estaban calculando la cantidad de oxígeno que a las 72 horas ya no iban a tener disponible. Entonces, es un rescate riesgoso y peligroso a cualquier nivel que se vea, porque estamos hablando que la presión atmosférica a nivel de los 12.500 pies estaba por encima de los 320 o 350 mmHg. Bueno. Y una presión atmosférica a ese nivel es imposible que una máquina, aunque fuera hecha de acero, de titanio, iba a soportar esa presión. Es como si tú agarras... Bueno, pero ya ese viaje lo habían hecho muchas veces. Sí, pero no a la profundidad que lo hicieron. Ellos habían llegado a menos 10.000 pies de profundidad, pero no a 12.500 a 13.500. Porque incluso muchas personas especialistas dijeron que el nivel de congelación a ese nivel podía incluso congelar la nave e impedir que subiera. Y otra cosa más importante que vamos a hablar también de la respiración, los pulmones. El síndrome de bolseador o síndrome de Crayson lo vamos a explicar. Y por qué la Marina de Guerra no quiso que el sistema de buceo de la Marina de Guerra se pusiera a esos niveles, porque no iban a lograr mucho. Porque llegar pero es que ahí no puede salir nadie fuera de la cápsula. Eso es lo que estoy explicando. No puede haber ningún buzo. Y no solamente buzo, que no iban a llegar a ese nivel de profundidad en la que ellos estaban. Esa es una. 2, que la implosión catastrófica ocurrió a las 2 horas por la presión. Vamos a imaginar una presión de 340, 300, muchos dicen 320, 350 mmHg de presión atmosférica. Eso es como una jipeta de la Suburban negra, ¿me entiendes? Que creo que es de la General Moro.
No, eso de la Chevrolet. de la Chevrolet, encima de esa pequeña cápsula, el peso de una jipeta encima de esa cápsula, que eso es lo que muchos dicen que fue la que ocasionó la implosión de la cola del Titán. Ellos sabían el riesgo que estaban corriendo, Claro, pero claro. ninguno de ellos iba a dejar de hacer ese viaje. Incluso el hijo del paquistaní multimillonario que vive hubo en Gran Bretaña. Hubo gente que no lo hizo. Sí, Hubo gente que no lo hizo. no, yo- hay testigos. Jean Cameron fue uno de ellos que no quiso bajar. Que no quiso. Pero el niño que se graduó de la universidad, hijo del paquistaní multimillonario, habló con una tía que incluso estaba en estado de shock el día que anunciaron la muerte de ellos. Informó que él estaba con un poco de temor y no quería hacer el viaje. Y complació al papá porque era el domingo, Día de los Padres. Y él quería complacer a su papá, aún con el temor que él tenía, porque él se presentía algo. Entonces fíjate que habían ciertas premoniciones que debieron de haberlo tomado en cuenta. Y Bueno. otra cosa, que al final, por más fotos que ellos enviaran, por más cosas, no creo que eso va a determinar el porqué de esa tragedia del Titanic, porque ahí hay mucha cosa oculta que no se pueden decir, porque recuerda que conjuntamente con esos 5 multibillonarios que murieron, casi la mayoría que iban en ese barco eran multibillonarios que controlaban el mundo en ese momento. Bueno, ya tú estás metiendo a la gente por un camino medio escabroso. Entonces, vamos a hablar del punto de vista médico. ¿Qué sintieron esas personas cuando hubo la implosión catastrófica? Eso estamos hablando de milésimas de segundo. Bueno. Después de la explosión, hubo una muerte instantánea por un infarto, por un paro cardiorrespiratorio, por la entrada agresiva de agua, una asfixia por inmersión. En cuestiones de segundos, el cerebro no puede, milésimas de segundo, detectar, ni ellos pueden racionalizar qué pasó. No, Pero ellos ni se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Hubo una muerte inminente, una muerte que ellos no la sintieron. Murieron probablemente en un ambiente sin desesperación, porque fue una muerte instantánea. Fue Repentino, y el cerebro, cuando muere el corazón primero, aunque el cerebro quede vivo, algunos segundos, minutos, no tiene la capacidad, bajo un sistema de emergencia como el que pasó, para racionalizar qué pasó. Entonces fue una muerte inmediata, una muerte súbita, por una implosión catastrófica que no debió de haber pasado, pero que ellos sabían el riesgo que se estaban enfrentando, y ellos asumieron ese riesgo. Yo creo que a veces hay que morir por una causa. Decir no debió de haber pasado, yo no creo que sea lo más lógico, por el hecho de que es un aparato que estaba en experimento. Es un aparato que no se conocía todavía hasta dónde, que ahora pudiera ser mejorado. Después de lo que pasó, se supone que ellos van a continuar, van a trabajar con la finalidad de crear otro que sea mucho más resistente, que pueda de alguna manera resistir la presión de las aguas bajo ese kilometraje de profundidad. Entonces, esa presión que hay ahí, obviamente tienen que hacer un aparato que realmente tenga el doble o el triple de resistencia de este aparato. Cuando yo hablo de alto riesgo me refiero a eso. Ahora, este aparato había bajado ya, había bajado varias veces. Esta no fue la primera. Ellos habían bajado y ya hay gente que, yo te estoy hablando de este señor que es influencer mexicano, que es hasta ahora el único mexicano que ha experimentado esto. Él ha estado hablando de esto y ellos llegaron cerca porque llegaron a grabar parte del Titanic, llegaron cerca, estuvieron cerca, porque fíjate qué sucede, la visibilidad ahí abajo no es larga, es demasiado corta. Ahí la luz del sol no penetra ahí, de manera que todo se ve como una nublazón.
¿Tú me entiendes? No, hay Entonces, una neblina exacto, entonces, propio de la presión, primero la presión atmosférica, segundo el nivel no hay luz. de congelación Y no hay luz. y no hay luz. La luz del sol llega hasta cierta A la superficie solamente. hasta cierto límite de la superficie y no penetra, porque estamos hablando de alrededor de 3 kilómetros de Sí, distancia. pero acuérdate en la que el profundidad. Titán tenía una luz especial para enfocar y las pocas fotos se ven muy visible el Titán. Pero yo lo que quiero explicarte cuando yo hablo del riesgo que ellos se tomaron, sabiéndolo, lo hicieron porque hay personas que mueren por una causa. Y yo creo que ahora la compañía que queda a cargo ya de la esposa del presidente, creo que va a continuar con esas investigaciones porque realmente hubo un porqué. Cuando tú comenzaste el programa decía, pero ¿por qué estos millonarios quieren saber qué pasó? ¿Cuál es la curiosidad de ellos? Pero el presidente de la compañía tenía bien claro lo que quería hacer. Mira, porque la esposa... en realidad no es eso. No es eso. Mira qué sucede. Yo no lo dije de esta manera porque yo entiendo que ese no era el objetivo. El objetivo era el espíritu aventurero. Y científico. No. Quizás de alguno, pero no, porque esto era un crucero turístico. Esto fue algo para personas aventureras que quieren explorar simple y llanamente la curiosidad de ver un poquito, porque ni siquiera lo van a ver bien, simplemente de saciar esa necesidad de ver un pedazo. Un poquito, ese es el Titanic que está ahí, ese objeto que se va ahí, ese objeto que vemos ahí, es el Titanic. Ya lo vimos, cogí quizás una foto, grabé un poquito con mi camarita y ya viví la experiencia. Ese era el objetivo. Sí, era un viaje turístico y a la vez científico, porque déjame explicarte algo. No era científico. Bueno, no era científico. El viaje turístico. No era científico. No, pero déjame explicarte algo. El viaje turístico que hizo Jeff Bezos y Elon Musk con SpaceX también fue turístico. Pero a la vez tuvieron muchas fotos, muchos videos que nada más lo tienen ellos de esa función que ellos lograron cumplir. Déjame decirte, una expedición que hay que felicitarlo porque fue una expedición, la 2, exitosa. Sí. Porque se invirtieron unos millones grandes, como invirtió el presidente de SpaceGate. Entonces, es importante ahora dejar al público la idea de que estas personas tenían un fin y lo importante es tú morir por una causa. Y además hay que mencionar que la esposa del presidente de OceanGate, varios familiares, incluyendo los tatarabuelos, fallecieron en el Titanic. O sea que había una motivación familiar y personal que movía al presidente de OceanGate a hacer ese viaje una vez más y comprobar con fotos y con video cómo está la condición del Titanic después de tantos años que han pasado de eso, casi más de 100 años. Bueno, si él viajó a eso, ya son cosas aparte, pero los clientes que pagaron los 250 fueron por curiosidad, por explorar, por conocer, por ver, por saciar esa necesidad, esas ansias de explorar, de tener esa experiencia de lo desconocido. De lo desconocido, de ver, wow, el Titanic que se hundió, pero ninguno de ellos fueron a averiguar por qué fue que el Titanic sucumbió y por qué cayó de esta manera. No, porque ni siquiera van a durar el tiempo para explorar. Simplemente, lo viste, sí, vámonos. Eso fue, viste. No, y fueron dichosos porque en las 2 horas cuando ellos llegan, tuvo que haber sido 2 horas y media cuando hubo la implosión catastrófica, porque ellos llegaron a obtener fotos desde la parte superior y tomaron la mitad del Titanic, la parte de adelante y de los lados. Y si tú miras la superficie del Titanic, hay muchas áreas. ¿Cómo tú lo sabes? Ellos enviaron esas fotos. Sí, no, ellos en esa primera expedición, ellos tomaron fotos y videos. No, porque es que esa expedición la han hecho muchas veces.
Esa expedición la han hecho varias veces. Yo te estoy hablando de que hay un influencer mexicano que hizo el viaje en el mismo Titán. Él fue en el Titán y él está contando su experiencia. Hoy mismo estaba yo observando el video en un programa donde lo estaban entrevistando vía online, exacto, satelital. Pero antes yo lo había visto cuando se perdió, que estaban buscando. A él lo llamaron también de un programa en español, no sé si fue CNN o no sé qué canal, una cadena nacional, y estuvo conversando con él porque él es un influencer conocido, porque es una persona que viaja por el mundo, viaja mostrando las cosas, es un explorador, y él quiso tener esa experiencia para mostrarlo también a sus seguidores. Pero probablemente esa vez no bajaron a esa profundidad. Sí, no, bajaron más cerca, bajaron allá mismo. Casi a 10.000 pies probablemente, porque 12.500 es mucho. No, ellos bajaron ahí al lado del Titán. Ellos bajaron a unos cuantos metros del Titán. Tú tienes que buscar esos videos, búscalo. Él se llama Alan, pero no me acuerdo del apellido. Y él habla de esa experiencia, de cómo ellos bajaron, vieron, tomaron fotos. Él quedó un poquito inconforme con la compañía porque él no le permiten grabar con su propia cámara, porque ellos hacen fotos y videos. Ellos tienen una grabación 4K, estuvo explicando eso muy bien él. Una cámara 4K, tiene el sumergible, tiene cámara, y le dijeron a él que le iban a suministrar. Ellos son reservados. Por ejemplo, yo voy. No, la compañía tiene su legalmente. Oye, ¿qué sucede? Que él lo explicó muy claro. Yo lo entendí desde ese punto de vista. Yo voy con mi cámara, por donde quiera que yo me muevo, como más te ve, por supuesto, yo ando con mi cámara. Claro. Entonces, ellos, dentro inclusive de la póliza que tú haces, que tú llenas, donde tú haces el descargo de responsabilidades por si algo pasa, ellos te dicen que te permiten grabar, pero con ciertas limitaciones, y te hacen saber que si algo se descubre o sale por el contrato que tú firmaste con ellos. No, que si algo se descubre en la exploración, ellos se reservan el derecho a entregarte el video, a mantener el video. Sí, o sea, por ejemplo, ellos en ese viaje, algo que nunca nadie había visto, descubrieron que el Titanic, por donde ellos bajaron, hay un cofre, y ellos lo descubrieron. Ya eso no puede salir a la luz pública. Definitivamente. Eso lo van a manejar los departamentos ya. Eso se llama por la compañía un trademark. Exactamente. Ellos tienen un trademark que son los únicos que pueden grabar, tirar fotos. No, porque ya eso, exactamente, ya eso va a ser objeto de una investigación y ver si es un material que no lo puede tener todo el mundo, así que lo tienen que buscar. Bueno, la exclusividad de la compañía. O sea, hay una serie de cosas que le estuvo explicando. Probablemente eso pasó con el viaje también de Elon Musk y de Jeff Bezos al espacio. Cada compañía, por ejemplo SpaceX, tiene su regla. La compañía el creador de Google, Jeff Bezos, tiene también su regla. Pues el Ocean Gate también, dentro de su patrón, tiene su regla de trademark, donde ellos firman un contrato con la persona que va a hacer el viaje. La persona paga los 250,000 que pagaron, porque acuérdate que el viaje al espacio era más caro, costaba creo que de $500,000 a $1,000,000 de dólares. Y realmente, como tú dices, son personas que están dentro del aspecto científico, son personas exploradoras y que quieren investigar y explorar qué hay más allá de este mundo real que nosotros palpamos. Lo único que yo sé, y lo digo por conocimiento, que se sabe muy poco de los océanos y de la vida marítima. Claro, no se ha explorado todavía. No se han explorado todavía, incluso. Se va a explorar. Sí, bueno, en un futuro, cuando haya descongelamiento probablemente de los polos, donde ya el agua de los mares abunde,
se van a descubrir muchas cosas, porque así como hay retiramiento de agua por el global warming o la contaminación, calentamiento global, así también puede haber inundaciones. Entonces, por ejemplo, hay algo que está en el tapete, que es la ciudad antártica, ¿entiendes? Y nadie ha podido llegar ni explorar cuál fue la causa de que esa ciudad se hundió, de que ese mundo que había de Antártica está en el fondo del mar. Entonces, fíjate que el fondo del mar, el espacio es un poco más grande, pero es abierto y tiene más posibilidad de explorarse. El misterio de los océanos y la profundidad es lo que hace un poco difícil. Y esa vida peligrosa de animales peligrosos como los tiburones y otro tipo de animales. No, ya eso no es obstáculo. Bueno, no es obstáculo, es obstáculo en la superficie antes de tú bajar. Pero fíjate el aspecto de por qué a los buzos no se les sometió a una presión, como pasa con el síndrome de descompresión o síndrome, que lo voy a explicar ahora, de Crayson. ¿Cuál es el síndrome de Crayson? Cuando tú vas a una profundidad, por ejemplo, sí, pero estamos hablando de buzos, y los buzos, para este tipo de cosas, los buzos no funcionan. No, porque ellos nada más tienen de 3 a 5 minutos para subir a... No, es que estos aparatos... Y los tanques de oxígeno no son suficientes. No, es que a esos niveles no puede entrar buzo. Pero si tú estás hablando de una cápsula que la cierran por fuera. Y que hay que abrirla por fuera cuando se captura. Porque eso no puede tener ningún tipo de escape, eso no se puede abrir para nada. Porque es que la presión, oye, esas investigaciones se hacen de adentro a base de computadoras y cámaras, y obviamente ahora se van a emplear los robots para salir a buscar piezas y a buscar esto y a tomar... No, ya se rescataron 2 piezas. Y tú me entiendes, sí. Pero personal no, porque ¿y cómo sale una persona? Este tema está muy interesante. Déjame decirte, cuando la Marina de Guerra llega, se usaron algunos buzos para ver si había cuerpo, porque se rescató un cuerpo hoy. No han dicho de quién. Sí, se lo dijo la rescató noticia. un cuerpo. Sí, se rescató un cuerpo hoy, pero no se ha dicho de quién es, por cuestiones legales, no sé. Hablaron de que se rescató algo hoy. No, hay que ver esa noticia la vi a las 6 de la tarde. Pero lo que te quiero explicar es que muchos buzos lo lanzaron, la Marina de Guerra, para ellos explorar en ese poco espacio que tenían. Porque ellos no quisieron someter a los buzos a más de vamos a decir, de 100 metros, porque los buzos, cuando tratan de bajar a una profundidad muy alta, por ejemplo, más de, pon tú 100 metros, la presión atmosférica, cuando ellos tratan de subir, hay un síndrome de compresión, y la sangre y los tejidos se llenan de nitrógeno. Por eso hay una máquina especial, hidrostática, para someter a esos buzos que han tenido el síndrome de compresión y que tienen nitrógeno en la sangre. Fíjate que el nitrógeno en condiciones normales, en el nivel del mar, tú tienes el aire que respira del oxígeno y el CO2 tú lo eliminas por la respiración continua y absorbe el oxígeno. Pues el buzo, cuando va de abajo hacia arriba, puede producir un síndrome de descompresión con presencia de nitrógeno, que es un gas pesado en la sangre y puede producir daño tanto al cerebro como a los tejidos del corazón, los riñones. Por eso es que el buzo, y eso los marinos lo saben, y las personas que hacen buzo, que si no se someten a esa máquina hidrostática para romper el síndrome de descompresión, porque el problema es a nivel pulmonar, a nivel de los alvéolos, ¿entiendes? Y se meten en esa máquina de descompresión, el buzo puede fallecer o puede morir instantáneamente. Y esa es una ventaja que yo lo estoy explicando porque tiene que ver con este caso. Pero es increíble
o imposible de uno creer que un buzo va a bajar a esa profundidad. No, imposible, porque ni siquiera 1 kilómetro, entiendo No, yo. no, Ni no siquiera- bajan. Ellos lo que bajan es, por ejemplo, 50 metros. Exactamente, ¿Entiendes? porque- Más de ahí ellos no pueden, ni está permitido. Porque es que no lo van a resistir. Exactamente, y El no, y los cuerpo pulmones el tampoco cuerpo lo van a no resistir. El cuerpo no lo va a resistir. Y yo no sé si, esto es otra cosa científica que hay que discutir, si ellos dentro de la cápsula podían hacer un síndrome de descompresión. No, Lo porque único- la cápsula está bien a- adaptada. al oxígeno que ellos necesitaban. Exacto, y a un ambiente más o menos que se siente Parecido natural. al del nivel del mar. Exacto, natural, que ellos se sienten bien. O sea, la cápsula está bien preparada en cuanto a lo que es la ambientación en la cual ellos deben estar. El problema está en la resistencia que debe tener Para soportar la para presión soportar- atmosférica para- a ese la nivel. presión, Yo exactamente, creo que este ese- tema, oye, este tema... No, y hay que seguir mirando a los expertos que viven dando informaciones. A diario. Esto va a estar en la palestra pública por mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Y como tú dijiste, los misterios del océano, la poca exploración que ha habido, Se ha hecho. pero se va a continuar. Nosotros quizás no veremos los avances, pero el Tecnológico. hombre no se va a parar. No se va a parar. El hombre no se va a parar, el hombre va a conquistar el océano. Y los espacios, el espacio Porque también. el océano está todavía más cerca que el espacio. Así es. ¿Tú me entiendes? Es más fácil coger aquí abajo en una nave que coger para allá arriba. Sí, pero ¿Tú me ese entiendes? misterio del océano Sí. impide, y ahí vuelvo a lo nuevo, a que se hayan hecho esos mismos estudios que se han hecho con el espacio, que el espacio es abierto. Y esa es la ventaja que tiene el ser humano para descubrir lo que hay en el espacio. Y aún el espacio es abierto. Lo más que hemos podido llegar es a Marte. Pero ya hay muchos robots y hay muchos, como si fueran parecidos a los drones de aquí, que están enviando al espacio para hacer investigaciones de Saturno, Neptuno, y ojalá que algún día tengamos la velocidad de la luz para poder llegar a Pluto, que es el último planeta de todos los planetas que hay en el espacio. Bueno, importante, interesante, señores. Vamos a seguirnos actualizando con relación a estas informaciones, porque todo esto nos deja una secuela de enseñanzas sobre diversas cosas. Fíjate que al principio yo hablé de la necesidad de saciar curiosidades de las personas, ahora se está hablando del por qué. Yo no estoy juzgando a los que fueron. Yo no estoy predispuesto, no estoy prejuiciado con aquellas personas, porque ya he visto testimonios de personas que lo han hecho. Han tenido el valor, han tenido el coraje. Yo jamás en la vida pensaría en cosas similares, porque a mí hasta para montarme en avión tengo... Tiene temor. No tengo temor, pero como que quisiera No montarte. como que quisiera que hicieran una carretera, Mejor. ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que prestarle atención para entender más que nada qué ha estado pasando, qué fue lo que sucedió, cuáles son las explicaciones científicas sobre este aspecto. Y obviamente uno no deja de admirar a aquellos que se atreven a tener ese corazón y ese espíritu y coraje aventurero. Déjame decirte que en estos momentos yo quiero hacer unos segundos por la vida de esas 5 personas, incluyendo un muchacho joven que perdió su vida acabando de terminar su universidad con un futuro brillante, y mandar en estos momentos difíciles un sentido de pésame a toda esa familia de estas 5 personas que
fallecieron trágicamente y que yo sé que va a quedar en la mente por muchos años como un trauma, porque realmente no es lo mismo que muera un familiar tuyo y que se entierre, a que se ve, como tú dices, este tema va a trascender a nivel mundial y se va a hablar del tema por mucho tiempo. Bueno, Ernesto, yo creo que la hora ya es suficiente por este programa de hoy. Nos vamos a despedir y Más TV se despide de todos los amigos que están pendientes al programa de Más TV, y la próxima vez nos juntamos para de nuevo traerle dos temas sumamente importantes igual que este. Ernesto Bautista.